eh, la distorsión armónica, los valores medios de la tensión en la carga, los valores medios de los valores eficaces, todos esos cálculos se va a hacer. Entonces, es puro cálculo, es de acuerdo a la topología. Entonces, eso yo les voy a dar un PDF, los voy a colgar acá en el Duty, donde les indico qué cosa tienen que calcular y cómo lo van a calcular. Ya, eso debe estar para la próxima semana también ya, colocado, o sea, colgado en el Duty. El tema, el siguiente, o sea, los siguientes laboratorios que vamos a realizar es utilizando el programa PSIM. Van a hacer la simulación mediante el programa PSIM para los siguientes laboratorios. Ya tienen ustedes en el Duty, como están observando en la pantalla, ya tienen ustedes colgado el laboratorio 5. Ya lo pueden ir leyendo, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es una introducción a este programa, cómo van a utilizarlo, cómo van a manejar y qué dispositivos vamos a utilizar. Entonces, el programa que es del PSIM que estamos o que vamos a utilizar para esta segunda y tercera fase, pueden bajarlo de internet, está disponible, es este que están observando, la versión 9.1 2011. Tiene estos módulos activos ahí. Dentro de estos módulos activos, el que vamos a usar nosotros es el módulo térmico. No sé dónde está el módulo térmico. Acá está. Este módulo térmico. El módulo térmico nos permite medir las potencias de consumo de los dispositivos. ¿Cuánta potencia consume el dispositivo? Lo que hemos estado haciendo en la primera parte para las pérdidas de conmutación y pérdidas por conducción, eso nos permite medir. Entonces, eso vamos a hacer en el laboratorio. Vamos a utilizar este módulo. Entonces, bájense esto de internet y se instalan y tienen el programa que estamos observando ahí, ¿no? Ese es el que voy a utilizar y bajen ustedes para que no haya problemas los informes tienen el mismo formato que el que hemos estado haciendo, está bajo el mismo formato que el que han presentado en los 4 primeros. Acá tenemos la hoja de trabajo del PSIM. Aquí no hay que generar ningún proyecto, no es necesario nada de esas cosas. Simplemente se abre el programa y se genera el trabajo, un solo archivo, que es el trabajo. Aquí podemos observar, bueno, aquí en la parte de arriba tienen todas las opciones. Es lo normal en un programa, ¿no? Tiene el manejo de archivos, el edit para copiar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos interesa aquí de toda esta parte es los elementos. ¿Qué elementos tiene PSIM disponibles para que ustedes puedan simular? En elementos de potencia, por ejemplo, tenemos todo lo que se refiere aquí a los dispositivos pasivos. Por ejemplo, las resistencias, inductancias y capacitancia. Están todos los elementos ahí, tanto para monofásico como para trifásico. La única diferencia está que el trifásico usa el 3, ¿no? 3, 3, 3, 3. Y en el monofásico simplemente no hay ningún número. En dispositivos, switch, tenemos los dispositivos que hemos venido estudiando en la primera fase. Ahí están los 4. El MOSFET, el IGBT, el diodo y el tiristor.
Aparte de eso tenemos GTO, otros dispositivos, ¿no? El CN, el TRIAC, pero el DIAC, que vendrían a ser dispositivos alternativos de tiristores. Pero básicamente los cuatro que hemos estudiado están ahí. Para esta parte del curso de rectificadores, vamos a utilizar el diodo y el tiristor. O sea, nuestros circuitos van a estar en base a diodos y tiristores, sobre todo en esta segunda parte, en base a diodos y tiristores. Entonces, estos son los dos elementos que vamos a utilizar. Luego tienen ustedes acá, eso es en switch, transformadores, elementos magnéticos, amplificadores operacionales. Todo esto es para control. Módulos de motores, no usamos, módulos de acoplamiento magnéticos tampoco, eh, eh, energía renovable tampoco, y aquí está el módulo térmico, ¿ya? En este módulo térmico hay tres elementos, tres, el diodo, el IGBT y el MOSFET. Tiene su base de datos para hacer el cálculo, para poder medir las potencias que consumen estos dispositivos dentro del circuito que vamos a utilizar. Entonces, ya sabemos cómo medir, cómo calcular, estas potencias. Entonces, vamos a tener que hacer cálculo y van a tener que contrastar esos cálculos con lo simulado. Entonces, acá están los dispositivos. Aquí tenemos diodos y GBT, y en este caso solamente vamos a usar diodos, no está el tiristor, ¿no? Que sería el otro elemento. Entonces, el diodo es el único que vamos a utilizar para esta primera parte, para hacer el cálculo térmico. Está el diodo. Dándole doble clic encima van a abrir esta pantalla donde hay que introducir algunos parámetros, como por ejemplo, qué modelo de dispositivo con qué modelo vamos a trabajar. Esto porque el consumo de potencia del dispositivo ya depende de cada dispositivo, no es igual, no es para todos es el mismo, ¿no es cierto? Cada fabricante tiene su propio consumo, ¿se da cuenta? Entonces, eso ya depende del número de dispositivo que vamos a utilizar. Por eso es necesario aquí seleccionar en esta base de datos el diodo con el que vamos a trabajar, ¿ya? La base de datos para esta versión es muy pobre. Como ven acá, hay solamente 3, 6, 7 elementos de diodos, de los cuales son 5 discretos y 2 duales, ¿ya? Ahí se les indica qué diodo utilizar, pero bueno, acá tienen para seleccionar entre los cinco elementos. Entonces hay que, por ejemplo, de la 150, esta de acá, de la IR, lo seleccionamos y acá aparece ya el modelo seleccionado. ¿Eso qué significa? Que de acuerdo al datasheet de ese modelo debe estar el cálculo de potencia. Aquí la frecuencia de este dispositivo. Cuando hacemos cálculos de conmutación del dispositivo, eso depende de la frecuencia. Hemos visto ya, incluso hoy día han presentado fórmulas donde hacen el cálculo de potencia, ¿no? Y ahí vemos que es dependiente de la frecuencia con la que trabaja el dispositivo. Si está trabajando a 10 kHz, a 5 kHz, a 2 kHz, a 60 Hz, a 50 Hz. Entonces, esto hay que colocar acá. Luego, el factor de calibración 1, eso no lo cambiemos. Vamos a ver si, me parece que no es necesario cambiarlo. Y el número de dispositivos en paralelo.
es necesario, para elevar la corriente, colocar dispositivos en paralelo, ¿no es cierto? Hay que colocar varios dispositivos en paralelo. Entonces, eso es posible hacer en electrónica de potencia para incrementar la corriente del sistema. En ese caso, aquí tendríamos que colocar 2 o 3 dispositivos de este diodo en paralelo para hacer el cálculo de potencia, ¿ya? Ese es, eh, ese es el módulo térmico. Eso no incluye los elementos que están acá. Cuidado, para hacer el módulo, estos switches, todos estos interruptores claro, todos estos dispositivos que observan son ideales. No tienen, por ejemplo, miren, vamos a sacar un diodo. Este es el diodo. Si le damos doble clic, estos son sus parámetros que pueden cambiar. No requiere de algún número de selección de fabricante. No es necesario, porque este es genérico. ¿Qué parámetros solamente tenemos control de este dispositivo? El voltaje de umbral está en 0, o sea, ¿qué significa que es ideal? La resistencia del diodo es la resistencia interna del diodo, está en 0, que significa que no va a tener consumo de potencia. Y la posición inicial, si está conduciendo o no está conduciendo. Nada más tendríamos estos dos parámetros para poder cambiar el voltaje de umbral y la resistencia del diodo. ¿Ya? Eso no vamos a ganar nada cambiando estos parámetros. Simplemente, por ejemplo aquí, ¿no? 0.8, lo único que vamos a reducir es la tensión de salida en 0.8 voltios. ¿Ya? No es necesario, 0 voltios. La resistencia del diodo, por ejemplo, podemos usar un diodo de 50 mili. ¿En qué va a redundar? En que la resistencia las tensiones en la salida también van a caer porque hay una pequeña resistencia en los diodos, ¿no? No es necesario hacer este tipo de cosas cuando usamos este diodo, porque primero no tenemos. ¿Qué resistencia le van a colocar para empezar? Eso depende del fabricante, ¿no es cierto? Del fabricante. ¿Qué dispositivo están usando? Ese es el dispositivo. Ahí está la resistencia interna del diodo. Esa resistencia hay que colocar. No hay que colocar cualquier resistencia, ¿no? Entonces, si no hay posibilidad de colocar el número de fabricante, ¿para qué colocamos resistencia, ¿no? ¿De qué fabricante le vamos a colocar? Entonces, lo normal es utilizar esto en forma ideal, o sea, así como está, 0, 0. Aquí sí. Aquí, ¿qué resistencia interna tiene el diodo? Ya está indicando de que estamos usando este modelo 150 EBU04. Ustedes bajen el datasheet de esto y ahí les indica la resistencia. Entonces, aquí ya no hay necesidad de ingresar resistencia interna, nada. Al ingresar el modelo, ya está asumiendo o ya tiene todos esos datos internamente el PESI, ¿ya? Ese es el modelo. Ya está modelado este diodo, mientras que este es ideal. ¿Qué más elementos tenemos? En control. Aquí lo único interesante en esta parte de control es este bloque. No. En esta parte de control tenemos el control digital y el control analógico. Este tipo de control se utiliza, podemos utilizar matemática, podemos utilizar integradores, diferenciadores, PIDs ya hechos acá, ¿ya? Nosotros el control que vamos a hacer es un control en lazo abierto, no es en lazo cerrado. No vamos a diseñar compensadores, sino lo vamos a controlar en lazo abierto. Entonces, vamos a utilizar algunos elementos de este menú, pero mínimo, es mínimo.
Aquí en otros sí tenemos controladores switch, controladores de interruptores. Aquí hay tres tipos de controladores. El controlador on-off, que es el que se utiliza para los IGBTs y en general transistores, para todos los transistores. El controlador alfa es el que se utiliza para los tiristores. Y este controlador es un patrón PWM que modula el ancho de pulso que se utiliza en los transistores. Entonces, acá como usamos, como le dije, en esta segunda fase vamos a usar diodos y tiristores, el controlador que necesitamos es el controlador alfa, que es este. Porque el diodo, cuando usamos diodo, el diodo no tiene control. ¿Se da cuenta? Solamente el tiristor. Y para el tiristor usamos este controlador. Le dan doble clic y acá en Help, siempre entren a Help, ahí les va a indicar cómo utilizarlo y qué tienen que colocar en cada pin, ¿no? Acá tenemos el controlador alfa. El terminal de la derecha es para habilitar. Con eso habilitan y deshabilitan. En la parte de abajo tienen el ángulo alfa de disparo que hay que colocar aquí. ¿Con cuánto ángulo quieren disparar? Y en la parte de la izquierda está el terminal de sincronización. El disparo del tiristor tiene que estar sincronizado, ¿no?, con la señal de entrada. Entonces, para eso sirve este terminal, para sincronizar la señal el disparo del tiristor. ¿Ya? Aquí indica también que el ángulo alfa debe estar en grados. ¿Qué más? Nada más. Eso es lo más importante de esto. En las opciones tenemos la frecuencia. Esta frecuencia tiene que ser la misma de la señal de sincronización. Y este es el ancho del pulso con el que disparamos el tiristor. El ancho del pulso. Está seteado para 120 grados. ¿Bien? Esto lo podemos modificar, puede ser 10 grados, 15 grados, etc. Pero no es necesario. ¿Por qué razón? Porque nosotros, cuando vimos la teoría del tiristor, nosotros observamos de que no es cuestión de colocar cualquier ancho de pulso porque producimos consumo de potencia en la compuerta, ¿no? O sea, calentamos el dispositivo. La idea del tiristor es solamente proporcionarle el ancho necesario para el disparo, o sea, de la corriente necesaria que va a estar presente en la compuerta y luego retirarla, ¿no? Y eso, ¿quién nos indica cuánto de tiempo debe estar presente la corriente? Es ¿qué se llama? El datasheet del fabricante, ¿no? Ahí está, en la hoja de datos, ahí están todos esos tiempos necesarios para disparos de corriente y la cantidad de corriente. Aquí no estamos usando ningún dispositivo irreal. Por lo tanto, ¿qué es lo mismo que lo mismo que sucede con el diodo ideal? ¿Qué tiempo le ponemos? No tiene sentido, ¿no es cierto? Porque ahí tendríamos que usar un dispositivo real para poder sacar la hoja de datos y colocar los tiempos necesarios. Aquí no es necesario. Como todo es ideal, simplemente eso lo mantenemos en valores por default, nada más. Bueno, eso es en sí. ¿Qué más elementos tenemos? En otros esos son los sensores, los sensores de corriente y de tensión. Los medidores, voltímetros, amperímetro, batímetros, medidores de energía, etc. También hay acá para medir el factor de potencia, el THD, etc. Eso lo vamos a ver ya en los ejemplos. Bloques de función no vamos a usar.
control tampoco, valores iniciales. Este parameter file es interesante porque esta nos permite ingresar los datos en forma, en forma textual, o sea, en forma de lista. Por ejemplo, vamos a utilizar una resistencia de carga de 10 ohmios, lo colocan acá, enter. Van a utilizar una inductancia de carga de 50 milihenrios, lo colocan acá, enter, y así. Acá definimos, acá van a definir ustedes todas las variables que desean utilizar. Ya, eso vamos a verlo después. ¿Qué más? A ver, ¿qué más elementos tienen aquí? O tenemos aquí. Bloques de función, ya hemos visto, ya, nada más, eso es lo más importante. Hace sweep para, no vamos a usar. En fuentes tienen fuentes de tensión monofásica, fuentes de tensión trifásica, senoidales, triangulares, cuadradas, etc. En fuentes de corriente monofásica en continua y en alterna. Constante, esta es una constante, es un valor constante, para poder ingresar un valor constante. Tiempo, para generar bases de tiempo, que van variando, o sea, colocan esta variable y el tiempo va corriendo conforme la simulación va ejecutándose. Y tierras, ¿no? Símbolos, no es necesario. Eventos de control tampoco es necesario. Y para generar códigos de programación. Tampoco no usamos para control. Eso sería todos los elementos que necesitamos. ¿Ya? En la parte de abajo ustedes tienen lo mismo que hemos descrito, los elementos. Solo que no están pues todos, ¿no? Son los más usuales. Entonces de ahí pueden jalar los elementos y no estar ingresando elementos a cada rato. Vamos a hacer una pequeña simulación con el térmico, con el dispositivo, con el diodo térmico. Y luego cambiamos con el control, ¿no? Para hacer el control, pero usemos a ver el térmico. Este térmico, miren lo que, si ingresamos al GEL, acá nos indica los terminales, ¿no? El de la de, bueno, el que está más cerca al cátodo es las pérdidas por switcheo. Aquí ustedes van a colocar un medidor y vamos a observar las pérdidas por switcheo. Y el otro terminal es las pérdidas por conducción. Pérdidas por conducción y pérdidas por conmutación. Ese sería el diodo térmico. ¿Y qué es lo que tendríamos que colocar ahí? Bueno, hemos visto, ¿no? La frecuencia a la cual trabaja, etc. Bueno, nada más, eso es lo que necesitamos del diodo. ¿Bien? Entonces, vamos a calcular las pérdidas de este diodo. Vamos a armar un circuito, un rectificador con carga resistiva. Eso es todo. Colocamos la referencia. Ahí está. Se acabó. Ese es un rectificador monofásico de media onda, ¿no es cierto? Con carga resistiva. Ahora voy a setear los valores. Por ejemplo, mi voltaje pico de entrada, que sea 100 voltios, y la frecuencia de trabajo, que sea 50 Hz. Lo activo para que se pueda observar a qué valores se encuentra. Este es mi voltaje pico y esta es mi frecuencia. En el diodo, como le digo, no hay nada que cambiar, excepto en este caso, la frecuencia, ¿no? La frecuencia tiene que ser, ¿a qué frecuencia van a calcular el térmico?
Estamos trabajando a 50 Hz. No es necesario más puntos. Y acá vamos a colocarle una resistencia de 5 ohmios. Y con este current flag, el current flag van a tener en todos los elementos. En todos los elementos van a tener un current flag. ¿Qué significa el current flag? Viene en valor de default con valor de 0. Si colocan 1, significa que van a medir la corriente de ese dispositivo. Si está en 0, no medimos la corriente. Eso es todo. Entonces, queremos medir la corriente, coloco 1. Ya no necesitamos colocar el medidor, el amperímetro, sino ya internamente va a medirlo el elemento, la corriente que va a pasar a través de este elemento, ¿cierto? Ya está todo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahora lo que vamos a simularlo. Simular, y acá tienen un control de simulación. El control de simulación lo que nos indica es primero el paso de simulación. 1 por 10 a la menos 5, dejémoslo como está. Eso automáticamente el programa calcula el paso, ¿ya? Pero ustedes también pueden colocarle un paso al programa. Cuanto el paso sea más chiquito, demora más la simulación. En este caso, el paso está a 1 por 10 a la menos 5. Si le colocamos 1 por 10 a la menos 6, va a demorar más. Pero como el circuito es sencillo, no vamos a notar mucho esa demora, ¿no? Lo normal es 1 por 10 a la menos 6, o sea, un micro. Eso es un paso típico. En tiempo total, ¿cuánto tiempo vamos a simular? Estamos trabajando a 20 Hz. Esto en tiempo es 20 milisegundos. Quiero simular 5 periodos, entonces sería 100 milisegundos. 0.1. 100 milisegundos. Y este print time nos indica desde qué valor quieren observar, ¿no? 0. Es todo. Seteamos todo esto y lo simulamos. Cuando les traiga problemas así, caramba. Por ejemplo, dice, no está seteado, no está grabado, no sé qué problema trae, ¿no? Cuando tengan así un circuito y les traiga problemas un elemento, lo que hacen es deshabilitarlo mejor. O lo borran o lo deshabilitan, ¿no? En este caso lo vamos a deshabilitar. Ya no entra en la simulación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cree este archivo el último? Bueno, mejor lo vamos a borrar, ¿eh? Sigue trayendo problemas. Ya, mejor así. Aquí hay otro problema ya. Esto es del diodo, ¿no? Nos está indicando que el diodo no está bien seteado. Los nodos térmicos están flotantes, es lo que nos indica. No va a trabajar el diodo porque estos nodos térmicos están flotantes, dice, ¿no? ¿Y qué debo hacer para que trabaje? Entonces, ustedes aquí en el help van a encontrar, acá indica que esos nodos deben estar a tierra para que trabaje el dispositivo. Por algún sitio he encontrado eso. Acá están los cálculos para las pérdidas de conducción y de conmutación, ¿ya? En algún sitio dice eso. Bueno, eso ya lo revisan ustedes con tiempo. Entonces, estos dos valores, estos dos terminales tienen que estar a tierra. Lo voy a juntar y le coloco tierra. ¿Listo? Ahora sí ya tenemos entonces funcionando al dispositivo. ¿Por qué aparece esta señal si no he puesto ningún medidor? Le repito, al colocar el 1 a la resistencia de salida, indico que voy a medir o voy a capturar la señal de corriente que va a atravesar a través del diodo. Y esta sería esa señal de corriente, IR1. ¿Ya? Y corresponde.
¿no? Quiero observar yo la tensión de salida. Coloco este medidor de un voltímetro en este punto. Le doy doble clic y le doy un B0. Le indico que sea el nombre, ¿no? Le coloco de B0. Simulo, acá me sale la corriente, le doy doble clic y le indico acá, aquí en la parte izquierda le va a salir todos los medidores y en la parte derecha lo que quieren visualizar. Le pido que sea doble clic a B0, lo paso al otro lado, ¿ok? Y ahí está, la tensión y la resistencia en la carga. Es correcto porque este es un rectificador de media onda y estamos observando la tensión en la carga, la tensión y la salida y la corriente en la carga. Vean, yo he puesto aquí un voltaje pico de 100 voltios. Y en la carga, si observan aquí en la carga, el voltaje pico no es 100 voltios, es un poco menos de 100 voltios. Si quieren lo medimos, estaría a 99.16 voltios el voltaje en la carga, este voltaje pico. 99.16 voltios. No es 100 voltios. Eso es porque estamos utilizando un dispositivo real, que es el 150 EBU04, etc. ¿Está bien? A este ya tiene una resistencia interna. Hace que caiga una pequeña tensión aquí. Y eso disminuye la tensión en la carga. Si yo utilizo un diodo normal, no voy a tener eso. Esto lo deshabilito. Vean la tensión de caída en la carga, o la tensión, claro, en la carga, el valor pico es de 100 voltios. 100 voltios, bueno, 99.999, 100 voltios. Eso indica que este diodo por este diodo no está cayendo ninguna tensión, es ideal, trabaja como un interruptor, ¿no es cierto? De ideal. Esa es la diferencia de trabajar con uno o con otro dispositivo. Ahora lo voy a deshabilitar, este me interesa porque hemos dicho que queremos medir el consumo de potencia de este dispositivo, ¿no? Con el de arriba no voy a poder medir porque no tiene, su modelo no me permite. Con el de abajo sí. Entonces, voy a medir cuánto está consumiendo ese dispositivo. Si ustedes tienen problemas para esto, para la utilización de estos dispositivos, hay ejemplos. Miren, archivo, no sé si habrá open ejemplos, acá no hay. Open, voy a abrir los ejemplos. Aquí está. Están justo en los módulos térmicos. Acá están todos los ejemplos. Van a encontrar ejemplos de motores, de energías renovables, de codificación, etcétera, etcétera, de conversión AC-AC, de los de rectificadores, de AC-DC, etcétera. Hay ejemplos. Entonces, lo que yo quiero es el módulo térmico que se da acá. Entonces, voy a abrir. Aquí no hay, en los ejemplos no hay diodos, como ven ustedes. Bueno, acá hay un diodo, pero está con CHOP, dice 1Q. Puede ser ese, puede ser ese. A ver, sí, ese es el único que tiene. El otro es un IGBT, este es un paquete de IGBT y MOSFET. Ya, este de acá. Ahí está vamos a ampliarlo. Aquí tienen el diodo configurado para medir para realizar
la medición de las pérdidas del diodo, ¿ya? Les explico, ya ustedes esto ya lo deben, no se preocupen del circuito. El circuito es otra, este es un, ¿qué cosa es esto? Este es un back, me parece que es, un back, correcto. Eso lo vamos a ver en la segunda parte del electrodo de potencia, ¿no? No nos interesa el circuito, lo que nos interesa es cómo estamos midiendo esta parte de acá, la parte térmica del diodo, que es lo que vamos a hacer con el otro dispositivo. Vean, ¿qué es este punto del diodo? Donde está saliendo, ¿qué nos indica este punto del diodo? El terminal del diodo, cuando, nos indica la temperatura de la unión. O sea, este punto nos va a indicar a qué temperatura se encuentra la unión. ¿Ya? Está separado en dos partes porque uno de ellos nos muestra las pérdidas por switcheo, por conmutación, y el otro las pérdidas por conducción. Por eso está separado en dos. ¿Ya? En realidad, la suma de esas dos pérdidas nos va a dar las pérdidas totales, ¿no es cierto? ¿Ya? Para poder medir las pérdidas del dispositivo, tienen que utilizar un medidor de corriente. En un circuito térmico, la temperatura es equivalente a la tensión y la corriente es equivalente a la potencia térmica. ¿Ya? Entonces, la tensión, utilizo yo un medidor de tensión para medir temperaturas. Ese es el equivalente en un circuito térmico, ¿no es cierto? Eso no lo hemos visto muy bien en la primera parte, pero bueno, acá en la teoría, cuando hagamos teoría, ahí lo tocaremos un poquito más, esta parte del cálculo térmico. Entonces, si yo quiero medir la temperatura de la unión, debo colocar acá un medidor de tensión, y es este de acá, es lo que está haciendo. Coloco el voltaje para medir la temperatura de la unión. ¿Listo? Si yo quiero medir la potencia que está saliendo a través de este terminal corresponde a las pérdidas por conmutación. Entonces debo colocar aquí un amperímetro. ¿Ya? Ese es el equivalente térmico del circuito, perdón, es el equivalente del circuito térmico en circuito eléctrico, ¿no es cierto? Listo. Entonces, este medidor, este amperímetro me va a medir las pérdidas por conmutación. Y el otro amperímetro me va a medir las pérdidas por conducción. ¿Listo? Bien, aquí lo están juntando. ¿Por qué razón? Porque ambos van a conformar las pérdidas totales. No es solo uno. Cuando nosotros calculamos pérdidas totales, o sea, que es la suma de todas las pérdidas. No lo hacemos, no tenemos al final unas pérdidas individuales, sino lo que nos interesa las pérdidas totales. Entonces aquí lo estamos uniendo, o sea, estamos sumando esas dos pérdidas y vamos a colocar estos tres resistencias. Esas tres resistencias, ¿cuáles son? Pueden ser dos resistencias, puede ser una resistencia o puede ser, como en este caso, tres resistencias. Eso va a depender del dispositivo. La primera resistencia, de la unión a la cápsula, al casco. De la unión al casco. Esta es nuestra unión, ¿no es cierto? La primera resistencia equivale a la resistencia de la unión a la cápsula. ¿De dónde saco este valor? Del fabricante. El fabricante nos da generalmente la resistencia de la unión a la cápsula. ¿Está bien? En el datasheet. Segunda resistencia, de la cápsula al zinc. El zinc es el disipador térmico.
Entonces, esta resistencia corresponde de la cápsula al disipador térmico. Este dato también lo proporciona el fabricante. Si no lo proporciona el fabricante, hay que conseguirlo de alguna manera, esta resistencia, ¿ya? Luego, porque esto debe proporcionar el fabricante, si no, estamos arruinados. Tenemos que conseguirlo de otra manera, pero no hay forma de calcularlo esto. ¿Vean? En la siguiente resistencia, la tercera resistencia, es la resistencia del disipador térmico. Esta resistencia sí hay que calcularla. Se calcula el disipador térmico que debe tener el dispositivo y en base a su resistencia térmica, ¿no? Calculamos y colocamos acá el valor de la resistencia térmica de ese disipador térmico, ¿ya? Colocan ahí. Y este punto final, como este es un circuito térmico, nos va a representar la temperatura ambiente. Entonces acá colocamos una tensión, en este caso han puesto 40 grados centígrados la temperatura ambiente, que es lo normal. La temperatura ambiente para los dispositivos se considera entre 40 y 50 grados centígrados, ¿ya? Si quieren ser más estrictos, pueden considerar una temperatura ambiente de 50 grados centígrados acá. O una temperatura ambiente usual o típica es de 40 grados. Eso ya va a depender de dónde va a trabajar el dispositivo, ¿no? El equipo. Ahí está todo. Entonces lo que voy a hacer yo es esto. Vamos a copiar esto para no estar sacado. O si quieren, sacamos, vamos a hacerlo todo. ¿Dónde está Vamos a hacer todo eso aquí. Primero, voy a colocar las tres resistencias térmicas, ¿no? 1, 2, 3. Y en la parte final me correspondería a la tensión, a la temperatura ambiente. Y acá se suman las dos. Eso es todo. Ahora esta resistencia depende del dispositivo. Hay que sacar el datasheet y colocarle, ¿no? Vamos a poner una resistencia de 0. ¿Cuánto es la que? Vamos a copiarnos del otro lado porque estos valores van a, si colocamos cualquier valor, no, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. 0,6, 0,4 y 0,2. Vamos a copiarnos de ahí. 0,6. 0,6, 0,6 ohmios térmicos. Esta resistencia no es en ohmios, cuidado. Esto es en grados centígrados, perdón, ¿cómo es la temperatura por grado Kelvin? Es resistencia térmica por grado Kelvin, ¿no? Ya. 0,6. 0,4. Y 0,2. Vamos a copiar nomás lo mismo que... Y después van a ver cómo lo variamos. Y esta es nuestra temperatura ambiente, 40 grados en centígrados. Ya está. He colocado los datos del fabricante y el disipador térmico, ¿no es cierto? Para observar la temperatura. Entonces, lo voy a simular y ahí está.
está trabajando. Estos son lo que bota en la carga el circuito. Qué corriente, qué tensión, etcétera. Miren, vamos a medir la corriente. ¿Qué potencia tendremos? Más o menos, más o menos. Tendríamos una corriente de 6.3 amperios, una corriente media, y un voltaje medio de 31 voltios. Estamos hablando de 30 por 6, 200 más o menos, 200 vatios. 200 vatios, que eso se puede medir, acá está, ¿no? La potencia activa. 490 vatios es. Y R1 por V0, potencia activa. 490 vatios. Yo he estado encontrando la potencia media, la corriente media, debería dar, ¿eh? A ver, no sé, es capaz lo he hecho mal, pues 6.3 por 31, es que estos decimales capaz influyen. Vamos a ver, eso hay que constatarlo, eso en un cálculo, ¿no? Con las fórmulas, con las ecuaciones. Aquí estoy asumiendo nomás. Bueno, vamos a ver, tenemos una potencia de 490 vatios. Y esto, quiero observar yo qué temperatura tiene la unión. Entonces, ya saben cuál es la unión. Clic derecho es para voltear los elementos, ¿no? Esta es la temperatura de la unión. TJ. Ahora en otro, coloco la temperatura de la unión. ¿Ve? Este es un proceso transitorio de 40 vatios, perdón, 40 grados centígrados iniciales, ha incrementado a 46 grados centígrados. Esa es la temperatura de la unión. Quiero observar sus pérdidas, ¿no? Pérdidas de potencia del diodo. Entonces, para observar las pérdidas de potencia, lo que tengo que hacer es medir la corriente que está saliendo a través, el primero sería las pérdidas por conmutación y el segundo sería las pérdidas por conducción. Entonces, aquí le doy doble clic y le coloco pérdidas por conmutación, P-switch. Y este de acá sería pérdidas por conducción, PD. Estos son nombres nomás, ¿no? Pérdidas por conducción. Y estos dos amperímetros van a medir esas pérdidas. Aquí en la parte de abajo voy a colocar las pérdidas. Las dos pérdidas. Ahí están. Entonces, siempre hay que observar la señal cuando ya el sistema es estable, ¿no? No en el sistema transitorio. Aquí ya las señales son estables. Entonces, puedo medir los valores medios. Y acá están los valores medios. Temperatura de la unión, 45.8 grados. Se ha incrementado en 6 grados con ese disipador, ¿no? La potencia perdida, la potencia consumida por el dispositivo en conducción, 4.89 vatios. La potencia consumida por conmutación, 2.1 por 10 a la menos 6 vatios. Como ven ustedes, no hay pérdidas por conmutación. ¿Por qué razón? Las pérdidas por conducción son bastante grandes con relación a las pérdidas por conmutación, según lo que nos ha botado el simulador. Eso ya deben tener conocimiento por qué razón. Bueno, vamos a
Ya tienen las pérdidas. Ahora lo que voy a hacer yo es lo siguiente. ¿Qué sucede si yo elevo la temperatura de la unión de ambiente a 50 grados? Todo se va a elevar en 10 grados, ¿no es cierto? Ahí está. Por ejemplo, tenemos que ahora la temperatura de la unión está en 55.7 grados. Las pérdidas por 4.7 vatios. ¿Se da cuenta? Ahí tenemos una influencia de la temperatura en el dispositivo. ¿Ya? ¿Qué sucede si yo coloco acá una resistencia bastante elevada? Digamos 10 veces más elevado. He dimensionado mal mi circuito o qué sé yo. He puesto acá una resistencia de... Esta es la que nosotros podemos variar. ¿Eh? Los otros, 0,6, 0,4, esas son las resistencias internas, ¿no es cierto? Térmicas internas del datasheet. Eso no se puede variar. Este sí, porque te corresponde a nuestro corresponde al disipador térmico. La temperatura ha subido a 64 grados de la unión. ¿Ya? Las pérdidas también, por supuesto, tienen que subir porque ya han visto el dispositivo. Depende de la temperatura, sí o no, por supuesto. Ahí está. Al incrementar la temperatura de la unión, las pérdidas se van a subir. Están en 4.7 vatios. La otra de conducción, de conmutación, siguen siendo despreciables, bajas, casi cero, cero en otras palabras. ¿Por qué? Eso ya saben ustedes, ya no tengo por qué decirles. Y así por el estilo, ¿no? Si podemos dimensionar ¿qué sucede acá por 50, por ejemplo? La temperatura ya en el estado ya está casi en 100 grados centígrados, el de la unión. Y supongamos que este dispositivo tenga 120 grados como máximo, la temperatura de la unión como máximo, entonces ya estaríamos alcanzando el límite, ya estamos en los 100 grados con ese tipo de, de, de disipador térmico. Mire, el disipador térmico, conforme su resistencia térmica es menor, el tamaño es mayor. Es inversamente proporcional. El tamaño es mayor. Y el costo es también mayor. ¿Ya? ¿Qué nos conviene tener a nosotros? Un disipador térmico que tenga una resistencia térmica grande. ¿Por qué nos conviene eso? Porque las dimensiones del disipador térmico serían pequeñas. ¿Eso qué significa? Que nuestro equipo no va a ocupar mucho espacio, ¿no es cierto? Y va a pesar menos. Y también el costo va a ser menor del equipo. Pero ahí está el problema de colocar un disipador de resistencia térmica grande, que la temperatura de la unión pues, va a incrementarse, ¿no? Y puede salir de su valor, de su rango de funcionamiento. Puede quemarse, en otras palabras. Si llegan a la máxima que dice el fabricante, lo quemaron, ¿no es cierto? Por eso nosotros debemos colocar aquí un disipador térmico. ¿Verdad? Estas es las pérdidas por conmutación. Bueno, ya hemos visto las pérdidas por conmutación, pero ese es el cálculo, el térmico. Ese es lo que debemos hacer en esta primera parte de Eso está programado, mejor dicho, en la primera práctica está programado a hacer ese tipo de cálculo. Lo que aquí la simulación
han visto, no es nada difícil, es simplemente pegar y punto, y después ir probando, ¿no es cierto? Aquí, ¿saben dónde está el trabajo? Está en el cálculo, porque nosotros debemos hacer un cálculo teórico y después contrastar con el cálculo térmico. ¿Ya? Esos valores tienen que coincidir. Por ejemplo, ¿cómo miden la potencia en directa? Y ahí hay las fórmulas que ustedes han visto, ¿ya? Eso tienen que aplicar. Cuánta corriente está pasando, las características del dispositivo interna, su resistencia interna, lo multiplican, más el voltaje que está, el voltaje en directa por la corriente en directa, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo aplican y debe darles ¿cuánto? Debe darles 4.3 vatios. Si da más, o si da menos, o sea, si la diferencia es sustancial, algo está mal, algo están aplicando mal, la fórmula probablemente no esté funcionando, tienen que buscar la razón por el que no está funcionando esto. ¿Ya? Porque de eso se trata, que el cálculo concuerde con la simulación. Aquí esto es simulado, acá ¿qué pueden variar? No hay forma, ¿no? Otra cosa ya es que al cálculo, o sea, que quieran engañar el laboratorio y al cálculo le ajusten la resistencia adecuada, o sea, la resistencia que para que coincida con el cálculo teórico, digamos, ¿no? Y así va a calcular los valores. Tengan cuidado, si quieren háganlo así, ¿no? Pero tengan cuidado ahí, porque cuando tengamos las reuniones a partir de la próxima semana ya, cualquier momento les voy a pedir el grupo X, como está dividido por grupos, ustedes están divididos por grupos, grupo X, señor X, como ya tienen de eso se trata la participación ahora. Señor X, abra ¿cómo se llama? Su simulación. Se supone que todos conocen. Está bien que uno lo haya hecho o dos lo hayan hecho del grupo, ¿no es cierto? Pero todos deben conocer. ¿Ya? Abra la simulación y ejecútela. Ahora mídame la potencia de disipación, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de potencia. Vea, acá está ingeniero, correcto. ¿Qué dice su informe? ¿Ha falseado datos? El informe se va de cabeza. Entonces, tengan cuidado ahí, porque ahora, como les repito, voy a ser más estricto en los laboratorios, vamos a ser más estrictos en las notas de laboratorio, más estrictos en la participación, y así vamos a hacer en la segunda y la tercera parte del curso. ¿Ya? Y ya les estoy advirtiendo, ¿no? Entonces, que lo haya hecho uno no hay problema, pero los demás tienen que conocerlo, mínimo conocerlo, ¿ya? Eso se les pide. Ahora, si agarro justo al que ha hecho, en buena hora, pues no, o sea, no va a haber ningún problema y va a tener buena participación. Listo, eso sería en cuanto a, no sé si tienen alguna pregunta a la utilización de este programa, que está fácil. Ingeniero, con respecto a la exportación de las gráficas, Ah, ya, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Ya una vez que ustedes, estos son sus resultados. Aquí están sus resultados. Yo esto quiero documentarlo, ¿no es cierto? Esto quiero, el formato de presentación, eso permanece tal como nosotros hemos visto en lo que han hecho ustedes. Quiero documentarles, quiero pasarlo esto a mi informe. Voy a abrir un documento Word. Acá está. Y estos son mis resultados. Entonces,
puedo hacer esto. Edit, copy, clipboard, meta file format. Nada más. Control C, Control V. Ahí está. Otra. Caramba. Edit, el otro vamos a ver ya. El bitmap. Son los dos formatos. Control C, Control V. Ahí está. Uno sale más claro, el otro sale más oscurito, pero bueno. Este formato de presentación no es bueno. Ya saben ustedes por qué, ¿no? No es el correcto. O sea, no está dentro del formato. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que me interesa acá son las formas de onda, ¿no es cierto? No me interesa a mí estos nombres o estos ejes y lo que me interesa es las formas de onda, nada más. Los colores, todo eso es secundario. Formas de onda. Entonces lo que hago es archivo, grabar como, y ahí tienen ustedes en la parte de abajo 4 tipos de formatos para grabar. Hay uno compatible con Excel, el de coma separada y el text. Nosotros estamos usando, el que usa Excel en buena hora, ¿no? El que conoce Excel puede hacerlo con esta opción. Pero nosotros estamos usando en MATLAB, ¿no? El MATLAB para hacer la documentación. Entonces, yo lo uso, en texto voy a bajar. Entonces, ¿dónde? Está en laboratorio temp. ¿Qué dice? 2021, 2, laboratorio temp. Ahí lo voy a grabar, ¿ya? Le ponemos, ¿qué cosa? Gráfico, que sea el gráfico 5. Capaz tengo otro grabado ahí. Gráfico 5. O figura 5, así, etc. Nada más. Es todo. Ahora vamos al laboratorio. Aquí lo he grabado. Acá está. Y ahí están los resultados. Eso ya hemos visto esto lo capturan con el MATLAB, ¿no es cierto? Con el MATLAB. Capturan el MATLAB y lo ponen en el formato adecuado. Y esa es la mejor presentación, digamos, que tenemos. Es el formato que hemos estado utilizando. Pero por supuesto, pueden hacerlo así, no hay ningún problema. El formato de presentación de los laboratorios no va a definir que ustedes jalen o conozcan menos o conozcan más el curso, ¿no es cierto? Ustedes no van a jalar por formato. Pueden presentarlo así. Lo que sí es su promedio va a bajar. Nada más, ese sería la desventaja. Ya no va a ser 15, sino va a ser 12 por esto, ¿no? Nada más, su promedio baja, pero no es que vayan a jalar. Pueden hacer esta presentación si es que no dominan. El otro es más interesante. Bueno, hay que hacer el MATLAB porque todavía hay que cargar acá, ¿no? Es el que hemos venido haciendo. Listo. 10:58, ¿cómo estamos? 11, las 11. Tenemos media hora todavía. Ya, no sé si tienen preguntas. Vamos a pasar al control. Vamos a hacer algo con control. Aquí no podemos hacer control porque no tenemos el dispositivo que usamos es no controlado. El Thyristor
es el dispositivo que se puede controlar, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de este dispositivo, voy a utilizar un tiristor para controlarlo. En el tiristor no se puede hacer un cálculo de potencia, o sea, no tenemos en la base de datos un tiristor para hacer cálculo de potencia. Ese es el problema, porque miren, está limitado este módulo térmico, ¿no? En los diodos, perdón, tiristor no hay. Hay diodo, IGBT dual y MOSFET. No hay tiristor, ¿se da cuenta? Si tuviéramos nosotros el dispositivo en la base de datos, sería muy bueno, ¿no? Ahora, lo que sí pueden hacer es lo siguiente. Bueno, no para el tiristor, no sé si para el tiristor. No, solo para el MOSFET, para el IGBT y para el diodo. Se puede generar con el datasheet se captura las curvas y se puede generar un modelo. ¿Ya? Ese es adicional, no vamos a hacer, porque si quieren pueden hacerlo, ¿no? Para ir probando. En la pueden encontrar esa información, en la documentación del PC. Se puede hacer eso. Pero acá no tenemos tiristores, por lo tanto, no se puede hacer este cálculo. Ya no usamos, para eso usamos el tiristor. Y este tiristor es ideal. 0, todo es ideal. ¿Se dan cuenta? Ya, quiero hacerlo más real, correcto, pero ¿y cuánto le pongo de voltaje de caída? De voltaje claro, en directa, caída de voltaje en directa. ¿Cuánto le pongo? Ese es el problema, ¿no? Puedo ponerle 0,7, 0,8, pero ¿y qué gano con eso? No gano nada, salvo que me tenga yo el número del dispositivo y con base a eso coloque, ¿no? Pero no me permite muchos parámetros, solo voltaje en directa, corriente de mantenimiento, corriente de latching, no hay más. Son 3 parámetros que puedo variar, nada más. Entonces no gano nada con eso, entonces por eso es que lo tomo ideal esto. Entonces, para hacer el control, ya le dije, aquí en elementos de control, en otros, acá. En otros, en switch, usamos este controlador alfa. Ese nos permite controlar los tiristores. ¿Qué indica? Este de acá tiene que ser, este habilita y deshabilita. Entonces, yo no necesito que esté habilitándose, deshabilitándose. Ese control no necesito. Lo voy a habilitar en forma permanente. Entonces, en sources, nosotros, ¿se acuerdan que vimos una constante, no? Yo uso esa constante para habilitarlo. Y también uso esa constante para poder controlar el ángulo de disparo, que es este. Acá quiero habilitar, le pongo 1. Con eso está habilitado. Y este es mi ángulo de disparo. Está en grados, 0. Le voy a poner un ángulo de disparo de 0 grados para empezar a disparar, ¿no? Y este de acá es el sincronización, la terminal de sincronización. Ya les dije, ese terminal tiene que estar sincronizado con la señal de entrada, con la fuente, ¿no? Para sincronizar eso, yo tengo que capturar una muestra de la fuente, o sea, tengo que censar una tensión de la fuente. Entonces uso mis sensores de tensión, aquí está.
El que está con puntito, este de acá, indica la polaridad. Eso tiene que ser arriba. Y este abajo. Entonces estoy sensando mi tensión con este sensor. Acá voy a tener la misma tensión, pero con un nivel más bajo. Esa señal yo la voy a comparar. Ese es un comparador. Un operacional sin realimentación, ya saben que es un comparador. Funciona como un comparador, ¿no? Y lo voy a comparar con qué señal. Eso va a depender del circuito. En este caso, mi comparación va a ser por el cruce con el cruce por cero. O sea, cero. Tierra. ¿No? Por ahí, con ese valor, lo voy a comparar. Y la salida de ese comparador me produce la sincronización del circuito. O sea, ¿qué indica? Cuando acá haya uno, cuando acá se presente un 1, empieza a contar, a partir de ese punto empieza a contar el ángulo de disparo. Cuando aparezca un 0, uno, cuando, no, claro, cuando aparezca el flag, o sea, la subida de la onda en 1 empieza a contar. Eso es lo que nos indica este sistema, este circuito. Nada más. Voy a setear mi sensor. El sensor tiene una ganancia de 100. Yo quiero que acá tenga un voltaje de 1, es suficiente, ¿no? Mi voltaje de pico es 100 voltios, entonces le pongo acá 100 voltios. 1 sobre 100. Acá voy a tener una tensión de 1 sobre 100, de 1 voltio, cuando un voltio sea mayor, y acá va a salir una onda cuadrada, va a estar activando, desactivada, o sea, el inicio de la señal de control. 0 grados, 1 y se acabó. Y ahí está. Vemos que funciona como si fuera un diodo porque está con disparo de 0 grados, ¿no? Ahora voy a empezar a cambiar mi disparo a 30 grados, por ejemplo. No está funcionando. Funciona en la primera y en la segunda no funciona, en la tercera no funciona. Entonces, la sincronización, o sea, todos estos circuitos deben estar seteados con una frecuencia, ¿no es cierto? Aquí tenemos la frecuencia de 50 Hz. Este no necesita, este no necesita, no necesita. Aquí tenemos la frecuencia. La sincronización estaba mal. Estaba con 60 Hz el disparo. Ahora vamos a ver. Ahora sí. Ya está sincronizado y ya está disparando como debe ser. Por ejemplo, a 60 grados. Ahí está. Está disparando. A 90 grados. Dejémoslo ahí. Ya por 60, 90. Sabemos que funciona. Mire, bueno, aquí ahí no se va a poder hacer mucho con este rectificador. Este es muy limitado, este rectificador de media onda. No es práctico, no se utiliza, en potencia al menos, no tiene utilización, no se utiliza para nada. Primero, porque genera muchos armónicos. Segundo, porque la tensión media en la salida es muy pobre, muy baja. La corriente también es muy baja, por lo tanto, tendríamos la eficiencia del rectificador es muy baja. ¿Bien? No se utiliza, pero nos sirve para comprender cómo funcionan el resto de rectificadores, porque en base a esto se hace todo el resto. ¿Qué podemos hacer acá? Ya, vamos a utilizar este elemento que a ver, les va a ser también bastante útil, que es acá en otros tienen el parameter file que les hablé. Que
Mediante este parameter file, ustedes pueden definir todos los valores de este circuito. Entonces, aquí nomás accesan para cambiar cualquier parámetro. ¿Se da cuenta? Vamos a hacer eso. Por ejemplo, el voltaje pico de entrada, BPK le voy a poner, es un nombre nada más, ¿no? Está ahorita con 100 voltios, 100 le voy a poner. La frecuencia está con 50 Hz, 50 Hz. La resistencia de carga está con 5 ohmios. Los mismos valores estoy utilizando. No hay inductancia. Frecuencia, inductancia, el ángulo de disparo, alfa, 0 grados. Ya, 0 grados. Ahora, esto hay que grabarlo, porque son datos que hay que tomar y hay que grabarlo. Entonces, si no lo graban, no funciona. O sea, acá, grabar como. Voy a generar aquí voy a generar este archivo debe estar, bueno, como no vamos a grabar, en el escritorio lo voy a grabar, a ver, un nombre le doy, datos, ¿ya? Y lo graba en TXT. Listo, ya está grabado. Voy a simular y sale lo mismo porque no he hecho el cambio, ¿no es cierto? Acá está definido los valores, pero no he hecho el cambio aquí. Aquí ya no, mi resistencia ya no va a ser 5, sino va a valer R. Otro cambio hecho. Aquí, el voltaje pico ya no va a ser 100, sino es BPK, porque lo he definido ya. Y la frecuencia es F. Igual acá, la frecuencia es F. ¿Qué más? ¿Qué más he definido? El ángulo alfa. Aquí está usando un valor numérico. Ahora le pongo alfa. Listo. Entonces, simulo y va a simular con los parámetros que hemos definido en el parameter file, ¿no es cierto? Está a 0 grados, con 100 voltios pico, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que quiero variar un valor, lo único que hago es ingresar al file, por ejemplo, el ángulo de disparo. Lo voy a variar primero a 60 grados. Siempre hay que cerrar esto para que se active. Y el otro, ahí no sé si puedo poner acá directamente o puedo ponerlo acá, es igual, ¿no es cierto? Ahí no se nota ninguna diferencia. ¿Para qué hago todo ese trabajo si saben dónde está la ventaja? Aquí. Aquí tenemos dos elementos que están funcionando que dependen de la frecuencia. Es y es ¿no es cierto? Los dos dependen. Si nosotros queremos cambiar la frecuencia, tendría que cambiar aquí en los dos. Entonces, este parameter file me sirve para eso, ¿no? Imagínense un sistema trifásico de 12 pulsos, donde tenemos tres transformadores. Hay que variar la resistencia interna del transformador, de los tres transformadores, digamos, ¿no? O la inducta, qué sé yo, cualquier parámetro. Bien, entonces, ¿qué sucede? Van a tener que variar en todos los elementos donde varía eso. Si se olvidan de uno, vamos a tener errores. Entonces, con esto no hay problema, ¿no? A todos esos parámetros le ponen RS1, RS1, es el mismo para todos. Entonces, acá definen el RS1 y lo varían. Como en este caso hemos variado 60 y está variando en estos dos elementos, ¿no? Ahí está. Ya, ahí tenemos entonces una utilización de este parámetro file. Aquí no se puede hacer cálculo térmico porque no tenemos el dispositivo térmico. Ok. ¿Quieren ver cómo
cómo se está produciendo los pulsos de disparo. Colocan acá un un medidor de tensión. Y estos son los... No, este no. Aquí, ¿no? Acá está produciendo los pulsos de disparo. Acá le voy a poner de compuerta. Voltaje de compuerta o... Sí, pues voltaje de compuerta, ¿no? Porque, ¿qué estamos ingresando? Mire, cuidado que confundan esto con lo real, ¿no es cierto? En el ORCAD, si esto hubiéramos querido hacer en el ORCAD, hubiéramos tenido primero que definir el elemento, o sea, el tiristor. ¿Con qué tiristor vamos a trabajar? Segundo, en base a este tiristor, hacer todo el cálculo. Por ejemplo, la resistencia de compuerta hay que calcular. Después tenemos que calcular qué corriente hay que ingresarle a la compuerta. Después tenemos que ver cuánto de pulso debemos colocar en la compuerta. Eso es en el control. Luego generar esa corriente, ese pulso de compuerta de tensión mediante otros dispositivos que no son estos, ¿no? Luego habría que sincronizar esa señal con la tensión de entrada, etcétera, etcétera. Y eso hay que hacerlo con los elementos del ORCAD. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, pero es mucho más complicado que lo que hemos visto acá, hacerlo. ¿Ya? Aquí no tomamos en cuenta el RG, acá disparamos con cualquier valor, dispara, el ancho del pulso está a 120 grados y funciona, no calienta, no hay nada de esas cosas, ¿se da cuenta? Por eso este circuito es un circuito que trabaja con datos ideales y la velocidad con la que se obtienen los resultados es bastante elevada, como han visto. Prácticamente es instantánea el resultado, ¿no? Por ejemplo, ya hemos colocado esto y miren, vamos a ver esa. ¿Ves? Presiono y ya está saliendo el resultado. Entonces, en otra página, en otro gráfico, voy a colocar, perdón, vamos a tomar también porque tiene que estar sincronizado con la señal de entrada, dice, ¿no es cierto? Entonces voy a colocar aquí esta señal. Esta que sea mi señal de entrada. Está sincronizado con esa señal. Ahora sí, voy a colocar en la parte de abajo este BIN. Ahí está, la señal de entrada. Es una señal de 1 voltio porque es un sensor, ¿no? La salida del sensor. La ganancia del sensor está 1/100. Es decir, Mire, acá tenemos, antes de seguir, acá hemos cometido un problema porque este sensor depende del B pico. ¿Qué sucede si yo cambio el B pico a 200 voltios? Entonces, señal va a ser a 2 voltios ya, lo he elevado a 2 voltios, ¿no? Que funciona, porque acá todo es ideal, no hay problema, pero estos 100, o sea, esta ganancia no debería estar a 1/100, sino 1 sobre algún valor calculado, ¿no? Vamos a seguir. 2 voltios y aquí coloco mi voltaje, con mi compuerta. Entonces, vean, a partir de este punto, es el cruce por cero, 20 grados y produce el pulso de disparo. ¿Cuánto mide ese pulso de disparo? 120 grados. Listo. Aquí, pulso de disparo, comienza a contar 20 grados, 120 grados. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, variar el pulso de disparo está en 120 grados, ¿no es cierto? Lo puedo poner a 20 grados. Va a funcionar porque tenemos un circuito sencillo. Ahí está, ¿ve? Producimos 20 grados de pulso. ¿Ya? Ese es
Esa es la facilidad de este programa. Vean que se puede observar muchas cosas, pero acá todo es ideal, ¿no? Ese pulso de disparo. Ahora miren, otro caso. Aquí le pongo 1. ¿Qué significa? Que la misma tensión de 200 voltios voy a tener en este punto, BI, ¿no es cierto? 200 voltios le estamos colocando a un comparador. En la práctica o en el ORCAD, eso no es posible. No es posible, porque el ORCAD trabaja con dispositivos reales. ¿Y dónde se ha visto colocar 200 voltios a la entrada del operacional? Jamás puede traerle error, ¿no es cierto? En la práctica peor, en la práctica 200 voltios, aquí en este punto, lo quema el operacional, ¿no es cierto? Pero en este caso, esto funciona. Igualito funciona. Solo que esto se incrementaba a 200 voltios. Si quieren ver solamente los pulsos de disparo, ahí están los pulsos de disparo, pero igual funciona. ¿Por qué? Porque aquí todo es ideal, ¿ya? Ese, ese es no sé si ventaja o desventaja del PESIM, pero a mí me parece, por un lado, ventaja porque la velocidad con la que obtengo mis respuestas es buena, ¿no? Pero desventaja porque no es real. Lo calculado con lo simulado aquí deben ser iguales. La diferencia deben ser decimales, ¿ya? Lo calculado con lo medido. En el ORCAD no había esa diferencia era mayor, porque lo calculado con fórmulas, ahí no tomamos muchos parámetros, ¿no es cierto? Temperatura, nada de esas cosas tomamos. Justamente lo que está haciendo el PESIM es eso, no tomar esos parámetros, esas dependencias de la temperatura, qué sé yo, acá en ningún punto le está pidiendo que ingrese la temperatura para la simulación. No hay. Por eso funciona. ¿Bien? Acá puedo poner, por ejemplo, perdón. Aquí puedo colocar un voltaje de pico de 2000 voltios y va a funcionar también, porque el diodo es ideal. No, o sea, soporta los 2000 voltios y la cantidad de amperaje que sea. ¿Ven? Bien, eso es entonces el PC. ¿Ya? Creo que con eso ya es suficiente para lo que ustedes necesitan hacer. En el caso, por ejemplo, del, del, de la monografía, ustedes tienen que hacer una simulación, ¿no es cierto?, para la tercera fase, en la tercera fase, de un rectificador dual controlado. Ahí se usa un control en lazo cerrado, porque tiene que ser controlado en lazo cerrado. El voltaje en la carga debe ser controlado para cualquier variación de tensión o de parámetro. Controlado. Ahí hay que hacer un cálculo de control de corriente. Eso es para la tercera parte, ¿no es cierto? Todavía no hagan ninguna simulación. La tercera parte recién es la simulación y los resultados. En esta segunda parte solamente es cálculo, puro cálculo, no hay que hacer... Pueden ir simulando, ¿sí? Pueden ir avanzando en la simulación, pero no hay que colocar en el informe ninguna simulación. Acá es puro cálculo, cálculo y cálculo, tienen que ver puro número, puro número. Y esos cálculos los vamos a confrontar o vamos allá en la tercera parte cuando se simule y ahí vamos a dar los datos de la carga, los datos, y con esos cálculos, con esas fórmulas de cálculo que ustedes tienen en la segunda parte, se va a obtener resultados en la tercera parte.
para poder comparar con los simulados. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Ya, listo, se venció el tiempo. ¿Preguntas? No hay. Mire, como le digo, no todos lo van a dominar el PSIM, aunque es fácil, ¿no? Lo van a probablemente dominar, pero muchos van a dominar más que otros. No se les exige a todos que dominen este programa por igual, ¿no? Por igual. Muchos van a ir incluso más allá de lo que lo que los pedimos, que lo que estamos viendo acá en en el, en el programa. Por ejemplo, uno de ellos es esto. Capaz ustedes, los que manejan C, los que manejan C, deben conocer esto. Voy a jalar ya, el general. Ese es el bloque, se llama file DLL, ¿no? Los que han programado o programan en C conocen lo que les estoy, de lo que lo que están viendo en pantalla, esta librería. Y podrían hacer librerías, podrían fabricar en C librerías y poder utilizar acá en el PSIM mediante este bloque DLL. ¿Ya? Pueden hacer, o sea, esto lo vamos a hacer aquí, ¿no? Pero vamos a lo que me refiero, que mucha gente se les da lo poco, lo básico, y en base a eso comienzan a armar cosas mucho mejores, empiezan a elaborar programas mucho más sofisticados, más complejos, y con eso van mejorando su conocimiento. No todos tenemos esa facilidad. No, la base de C es muy importante acá. Si no tienen base de C, por gusto estamos hablando del DLL, no van a poder hacerlo. Bien, bueno, eso sería todo entonces. Yo la próxima semana, ya está colgado la guía, ¿no? Pero todavía no hay que presentarlo, esta guía, para la próxima semana. El plazo recién va a empezar a correr desde la próxima semana, una semana adicional, ¿ya? La próxima semana vamos a ver los detalles de este laboratorio que les estoy pidiendo. Vayan leyéndolo y si tienen alguna pregunta o si quieren pueden ir avanzando ya tienen Lo que no tenemos es la teoría, ¿correcto? Ahí en el informe, en la guía, hay ecuaciones, cómo encontrar, etcétera, etcétera. Pero probablemente no lo entiendan de qué cosas se está pidiendo. Eso se va a ver en la teoría de la próxima semana, ¿no? Pero pueden ir avanzando en su laboratorio, en su informe, y ya lo tienen listo. Les pongo el link y lo cuelgan. Ya no y se dedican a otras cosas, ¿no? No pierdan tiempo en esto. Si ya lo pueden hacer, en buena hora. Correcto. Bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Ya. Entonces, repito, encerramos la fase 1. Ya no vamos a tocar esos dispositivos, por si acaso. Olvídense los huecos, los electrones, el Van Gap, ya no hay nada de eso, nada, ya eso fue pasado. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a empezar, es como un nuevo curso, porque acá ya no hay huecos, ya no hay nada, solo que el dispositivo que vamos a utilizar sí lo conocen bien, cómo trabaja. Eso es lo bueno. La base que han hecho en la primera va a serle útil para esta parte, porque
y cuando hagamos pérdidas de potencia, por ejemplo, que han visto, ya saben cómo es, cómo se calcula y a qué se refiere eso de pérdidas de potencia, por conmutación, por conducción. Se dan cuenta esos términos, ¿no? Pero ahora ya vamos a ver ya como circuito, ya como rectificador, ya es más práctico esta parte, ya no es tan teórico como en la primera parte, que mucha que ¿de qué me sirve saber los huecos, los electrones, si yo no voy a fabricar eso? ¿No? Tienen razón, no nos sirve, pero el conocimiento, conocer esa teoría es base, sirve para lo que estamos hablando. Por ejemplo, la temperatura, ¿no? La temperatura. Otra temperatura, ¿cómo cambia todo? Ahí tenemos mayores pérdidas, todo, en base a esa información que hemos visto en la primera parte. Bueno, entonces cerramos entonces y estamos empezando un nuevo ciclo para una nueva fase. Los resultados de todo esto más tardecito o mañana lo pueden chequear en el CISACAD, ya sus resultados de sus promedios finales de la primera fase. Bueno, si no hay preguntas. Ingeniero, disculpe. Sí. La lista de hoy día. No hay lista. A partir de la próxima semana recién empieza a correr. Igual es como la primera fase. 4 laboratorios. Necesitamos 4 asistencias. 4 teorías. 4 asistencias. Nada más. Es todo lo que vamos a... Y eso empieza a correr a partir de la próxima semana. La asistencia tanto para teoría como para laboratorio. Por ejemplo, yo asistencia de laboratorio para la primera fase no he considerado. Muchos no han venido y han entregado el informe y les he puesto como si hubieran estado presentes en el laboratorio. Ahora esas personas ya fueron. El que no está presente en laboratorio tiene nota 0 en ese informe. ¿Ya? La asistencia lo voy a tomar a medio tiempo al final, o al final del ¿no? Cuando terminemos o en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento se va a tomar asistencia. ¿Ya? Quedamos en eso. Hasta luego, hasta la próxima semana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego con todos. La próxima, ingeniero. Hasta la próxima.